Expedientes Misterio de la Antigüedad 2. La conspiración de Juana de Arco. El escritor Mark Crick se ha pasado los 2 últimos años investigando la historia de Juana de Arco para su última novela. Su vida se ha convertido en su pasión. Francia es el único país que tiene una gran figura militar, que no solo es una mujer, sino una adolescente. A la tierna edad de 17 años, Juana lideró el asediado ejército francés a la lucha contra los ingleses. En solo un año liberó Orleans, Troyes y Reims. Pero entonces fue capturada. Fue juzgada por herejía. Cuando el juicio se acabó, la sacaron a la zona del mercado en Rouen y fue quemada viva. Juana fue martirizada el 30 de mayo de 1431. Solo tenía 19 años. Su corta vida representa el orgullo y valentía franceses. Desde su muerte, Juana se ha convertido en un símbolo de inspiración para los franceses. En 1920 fue santificada. Se convirtió en la única persona de la historia en ser condenada y luego santificada por la misma Iglesia Católica. Crick ha recorrido 140 kilómetros hacia el suroeste de París hasta Orleans, a investigar para su última novela. El centro de Juana de Arco contiene cientos de descripciones del siglo XV de la muerte de Juana de Arco y al menos 6 de su ejecución. Pero Crick ha oído hablar de pruebas que sugieren que no murió entonces. Si no fue martirizada, entonces su legado sería puesto en duda. Los archivos del pueblo contienen registros que se remontan a 500 años. Uno de ellos sugiere que estuvo en Orleans 5 años después de su ejecución. Hola, me llamo Mark Crick. Quisiera ver un documento. ¿Podría darle el número? De acuerdo, muy bien. El documento está almacenado en la Cámara de los Archivos. Aquí. ¿Es esto? Sí. Juana se puso el distintivo título de La Pucelle, que significa la doncella. Este título se menciona en una entrada datada en 1436. Un hombre se describió como Frère de Jean de Pucelle, el hermano de Juana la doncella, y había ido a pedir un préstamo. El documento continúa diciendo por qué su hermano necesitaba el dinero. Para volver a reunirse con su hermana. Esto es en 1436, 5 años después de la ejecución. Y hay un documento que dice que su hermano quiere volver a reunirse con Juana. Crick cree que el nombre de La Pucelle solo puede hacer referencia a la auténtica Juana de Arco. Tuvo una hermana mayor, pero murió cuando Juana era pequeña. Si tiene razón, entonces esta frase sugiere que Juana de Arco no fue ejecutada. Pero hay más. Parece que alguien ha intentado mantener oculta la historia de su supervivencia. Crick tiene un resumen del documento original escrito en francés moderno. Cuando acudí a este texto en busca de ayuda, describe el mismo evento escrito por Jean Dulis, Frère de Ladit. Y continúa diciendo, Feu Jean la Pucelle,
La difunta Juana la doncella. Feu Jean Lapucelle significa que ha muerto. No hay mención ninguna fe aquí. Y sí en este libro publicado en 1907. Entonces eso significa que alguien, en 1907, añadió el hecho de que estaba muerta. A comienzos del siglo pasado, alguien intentó suprimir la información de que Juana había sobrevivido. Crick tiene una idea de por qué. En 1871, Francia perdió una sección del país a manos de Alemania. En 1907 se alió con Gran Bretaña y Rusia para fortalecerse contra potenciales ataques de Alemania. En esos días tan oscuros, Francia necesitaba un héroe, y Crick cree que acudieron a la Iglesia Católica en busca de ayuda. En 1907, el gobierno estaba en proceso de santificar a Juana de Arco. El espíritu de Juana de Arco estaba siendo utilizado para galvanizar a una nación. Pero si Juana de Arco no hubiera muerto mártir, entonces la Iglesia no la habría santificado, y la moral de la nación francesa se habría menoscabado. Crick ha comenzado a sospechar. Se dirige a Rouen, el lugar donde la historia dice que Juana fue quemada. La ejecución tuvo lugar en la plaza de Vieux-Marché. Una alta cruz situada al lado de una iglesia moderna marca el lugar. La mayoría de la gente no sabría qué aspecto tenía Juana, porque no había periódicos ni fotografías en esa época. Así que es posible que otra mujer hubiera ocupado su lugar. Incluso así, a Crick, esta idea le parece increíble. Señor Tanguy. Buenos días, sí. Buenos días. Por tanto, se reúne con el señor Tanguy, un experto en la historia medieval de Rouen. Venga conmigo, le enseñaré por aquí. Juana pasó 5 meses encarcelada en el inmenso castillo de Rouen. Tenía más de 7.000 metros cuadrados. Pero ahora solo queda en pie la torre oriental. El resto fue destruido en el siglo XVI. Sin embargo, la localización de la celda de Juana sigue siendo conocida. En 1908, este edificio fue construido justo donde la torre donde se cree que estuvo encerrada. Por suerte, los constructores excavaron 12 metros de cimientos. Tanguy sabe que la auténtica Juana estuvo aquí, porque se menciona en los documentos del juicio. Al estar en la calle, jamás me habría imaginado que esto podría estar oculto bajo mis pies. Sí. ¿Y esto qué es? Esto de aquí es un muro. Era el muro norte del castillo. El muro norte de un inmenso castillo en el que Juana de Arco estuvo encarcelada en una torre. Sí. Estaba en el segundo piso de esta torre. De haber estado aquí en 1430, ella podría haber mirado por la ventana y vernos aquí. Es probable. La única posibilidad de escape de Juana habría sido con ayuda interior. Pero Crick no cree que en un castillo ocupado por los ingleses eso fuera probable. Los soldados destinados aquí serían soldados ingleses. No, franceses. Soldados franceses, porque la guerra no era solo entre franceses e ingleses. Había también una tercera parte. También estaba Borgoña y algunos soldados provenían de allí. Los franceses no solo luchaban contra los ingleses, también luchaban contra el vecino reino de Borgoña. Crick se pregunta si ella pudo haber tenido simpatizantes entre los soldados de Borgoña, o si alguien pudo ayudarla a escapar de la torre. Incluso así, la idea de que alguien pudiera ocupar su lugar parece improbable. Pero Tanguy
le dice algo a Crick. El día antes de su ejecución, Juana salió de la torre para firmar un documento, pero no firmó como había hecho siempre. Hizo una cruz en el documento. Firmó con una cruz. Una cruz. Una cruz. No firmó. Normalmente firmaba como Jan, J-E-H-A-N. Sí, sabemos que sabía escribir, pero en esa ocasión no escribió. Hizo una señal. Una cruz. Solo una cruz. En esa época, Juana firmaba los documentos con su nombre. Pero su último documento se firmó con una X. Eso es extraño. Sé que Juana sabía escribir. Sé que sabía firmar con su nombre. ¿Por qué firmó ese día con una cruz? ¿Puede ser que faltara la firma porque Juana fuera sustituida justo antes de que firmara el documento? A pesar de esta pista, Crick sigue siendo escéptico. Pero va a reunirse con un hombre que está convencido de que sobrevivió. El historiador amateur Robert Staub cree que Juana fue sacada de Rouen y llevada de vuelta a su pueblo natal. Robert afirma tener pruebas. Tengo algo para ti en la puerta. ¿Esto? ¿Sí? Staub ha obtenido una copia de un documento medieval. Hay una lupa en la puerta. El caballero Robert de Sarmoise y su mujer Juana venden una propiedad. Su mujer tiene un título inconfundible. ¿La Pucelle? France. De France. La Pucelle de France. Es Juana de Arco. ¿Sí? ¿Por qué estás tan seguro de que esta Pucelle de France es Juana de Arco? La Pucelle de France es el nombre oficial de Juana de Arco. Siempre la llamaron la Pucelle de France. La única e inconfundible. La única, sí. Por tanto, después de haber sido quemada en la hoguera, vendió una propiedad con su marido. Sí. Por tanto, estaba viva. Es extraordinario. La mujer descrita como la Pucelle vivía con su marido en un castillo de Jolny. Está a tan solo 80 kilómetros del pueblo natal de Juana de Arco, en el este de Francia. Mira, ese es el castillo de Jolny. ¿Ahí? ¿Lo ves? Los actuales dueños del castillo le niegan a Crick y a su equipo el permiso para filmar. Venga, vamos. De acuerdo. No podemos estar aquí. Por lo que se ve, hay un retrato de Robert y Juana en su interior. Pero Crick no puede verlo. ¿Esto es lo máximo que podemos acercarnos? Sí. ¿Por qué no podemos acercarnos más? Hay gente que no quiere hablar de este misterio. Staub señala rápidamente que sus teorías han provocado hostilidades. Juana es un símbolo poderoso del orgullo francés. Si resulta que no murió en la hoguera, las repercusiones se sentirían por toda Francia. Y Crick se ha enterado de algo que puede provocar eso. Crick se dirige al cercano Museo de Metz. Los Armoise eran una familia muy rica. Es posible que algunas de sus pertenencias estén en los archivos del museo. La experta conservacionista Nathalie Pascarel tiene algo intrigante que mostrarle a Crick. Dios mío. Es una puerta que tiene un vínculo especial con Jean de Sarmoise. Esto... ¿Conoces la identidad de esta persona? Es Jean de Sarmoise. ¿Es Jean de Sarmoise aquí? Este es Marie Robert de Sarmoise. Su marido Robert. Sí. Fantástico.
Si Jeanne de Sarmoise es Juana de Arco, entonces este era su aspecto. Este no es un retrato estándar de mujer, es una persona concreta que ha sido grabada. Me pregunto si se parecía mucho o si esta era en realidad Juana de Arco. ¿Puedo hacerle una foto? Sí, claro. Sin flash. Vale, sin flash. Crick quiere comparar este grabado de Jeanne de Sarmoise con el rostro de la auténtica Juana de Arco. Si muestran parecidos significativos, Crick cree que Jeanne de Sarmoise podría ser Juana de Arco. Y tal vez pudo escapar de la ejecución. Pero no es tan fácil como creía. Hay incontables representaciones de Juana de Arco y parece distinta en cada una. Solo se sentó para un retrato, y ese retrato se ha perdido. Pero Crick tiene más suerte con las estatuas. La cabeza de Orleans se hizo poco después de la muerte de Juana. Pero hace poco, unos académicos franceses declararon que no es Juana, sino la cabeza de un hombre llamado Saint-Maurice. La primera estatua indiscutible de Juana de Arco está en su pueblo, en Domremy. Esta estatua fue copiada de una mucho más antigua esculpida solo 70 años después de su ejecución. Pero Crick cree que esta mujer parece tener más de 19 años y que su imagen pudo haber sido concebida por la imaginación del artista. Lo que es seguro es que aquí no hay pruebas. Esto no es una prueba fiable que muestre si Jeanne de Sarmoise era Juana de Arco. Cualquier parecido entre Juana de Arco y el rostro de Jeanne de Sarmoise aún no demuestra que sean la misma persona. Pero Crick no se desanima. Dada la cantidad de sucesos extraordinarios que le ocurrieron en su vida en esos 2 años, de 1429 a 1431, casi cualquier cosa es posible. Si Juana de Arco sobrevivió a la hoguera y se casó con Robert de Sarmoise, entonces Crick podría encontrar su tumba. Crick ha venido al pequeño pueblo de Puligny. Aquí es donde Jeanne de Sarmoise, la mujer a la que Crick considera Juana de Arco, fue enterrada. Pero después de una exhaustiva búsqueda no la encuentra. Crick decide preguntarle al guardián de la iglesia. Buenos días. Buenos días, señor. Lamento molestarle, me llamo Mark Crick. El señor Vance se ocupa de la iglesia de Puligny desde hace más de 50 años. Crick le pregunta dónde podría encontrar la tumba de Jeanne de Sarmoise. Gracias. La respuesta es intrigante. Según el señor Vance, Jeanne de Sarmoise fue enterrada en una posición prominente a la derecha del altar. Pero ahora no hay nada ahí. Había un dibujo aquí. Había un dibujo aquí y una inscripción. Aquí yacen Jeanne de Sarmoise y su marido Robert. Sí, aquí estaba escrito. Estaba aquí antes, aquí donde está este cemento. Había bancos y los niños se sentaban aquí y podían ver la inscripción. Vale, en esa época había bancos de iglesia
Y aquí se sentaban los niños, niños que pudieron ver la inscripción. Y aquí estarían los padres. No hablamos de su familia. El señor Giraud. Sino de los padres de sus amigos. El señor Giraud, que era el alcalde y uno de sus amigos. Entonces se trata de gente seria que no cuenta mentiras. Recuerdan haber estado aquí sentados en los bancos y ver la inscripción que ahora no está y fue recubierta con cemento. Según el señor Vance, algo extraordinario sucedió hace más de 100 años. Unos extraños vinieron y sellaron la iglesia. Cuando se fueron, cualquier señal de Jean de Sermoise había desaparecido. Está hueco. Sí. Si los huesos de Jean de Sermoise estaban aquí, ya no están. ¿Por qué ha desaparecido la inscripción del muro? No tiene respuesta. No tiene explicación. No tengo explicación. El señor Vance guarda un registro de todas las entradas y salidas de la iglesia. No estoy solo. No soy la primera persona en venir aquí en busca de los restos de Juana de Arco. Aquí ha venido gente de todo el mundo. Una carta del alcalde del pueblo data la desaparición en 1909. El extracto del archivo de Orleans fue escrito 2 años antes. Crick cree que no es una coincidencia. Los franceses estaban lamentando la pérdida de una de sus antiguas regiones a manos de los alemanes a 60 kilómetros al este de aquí. Para levantar los ánimos franceses se propuso la santificación de Juana de Arco. Pero si resultaba que la heroína francesa no hubiera muerto en la hoguera, entonces su legado se habría puesto en duda y la moral de la nación francesa estaría en peligro. Había un montón de intereses creados que habrían provocado la eliminación de cualquier tipo de prueba de supervivencia de Juana. Y me está haciendo dudar de si murió o no. A pesar de los informes de hechos misteriosos en Puligny, la mayoría de los historiadores mantienen que la auténtica Juana de Arco fue quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Tal vez nunca se sepa la verdad. Y hasta que los misterios de Puligny y Orleans se resuelvan, siempre habrá gente que se pregunte si habría que reescribir los libros de historia. Expedientes Misterio de la Antigüedad 2.